Josefina, un gusto estar con ustedes. Al contrario, bienvenido y gracias por acompañarnos, doctor. Sin duda alguna, el tema de la inseguridad está presente en el marco de los comicios que estamos próximos a realizar en la entidad. Digamos que está presente siempre, pero que de alguna manera se ha tomado un nuevo tono ante la celebración de estos comicios. ¿Qué pasa con la seguridad de los candidatos, de los precandidatos, doctor? Hemos sabido de casos de personas que desaparecen, pero también que asesinan. ¿Cómo lo está leyendo el Partido de la Revolución Democrática y qué nos podría comentar al respecto? Bueno, mira, Belén, el tema de la percepción que tiene los ciudadanos de Jalisco sobre si se sienten seguros o no es probablemente de los indicadores más altos en el país. Una encuesta señala que casi 8 de cada 10 jaliscienses manifiestan que se sienten inseguros. Los indicadores por todos lados, de robos a casa habitación, robo a bancos, robo a negocios, la desaparición de personas. Jalisco tristemente ocupa el segundo lugar, solo por abajo de Tamaulipas, de este estado fronterizo donde tiene pues ahí la delincuencia organizada, prácticamente cuestiona hasta incluso al Estado mismo, y que nosotros estemos tan cerca en términos de desaparición de ciudadanos. Comentaba yo con algunos amigos de que esto de la desaparición es un asunto brutal, y que hace unos años hablar de que alguien desapareció era una rareza. Ahora te reúnes a la mesa y todos en la mesa conocen a uno o a dos conocidos de cada uno de los integrantes de una mesa de 3 o 4 que han desaparecido. Se está volviendo un hecho frecuente, cotidiano, y corremos el riesgo, Belén, de acostumbrarnos y en una de esas hasta que perdamos la capacidad de indignación. Por eso mi partido, Josefina, llama la atención de que la política pública en materia de seguridad, yo no tengo ninguna duda en llamarla como un fracaso. Y luego si eso le agregas, que ayer declara el fiscal general, que la política pública más cacaraqueada en este gobierno, la fuerza única, que iba a contar con 17 bases a lo largo del estado, y que declara que a finales de año, poco más de 7 u 8 meses de haber sido integrada la fuerza única, resulta que habrá 3 bases, digo. Eso te deja ver la poca importancia de acompañar una política de este calado, como se nos dijo y como los promocionales decían, sin recursos o con pocos recursos. Tanto que el fiscal dice, bueno, tendremos a final de año 3 de 17 bases. En una palabra, pareciera la fuerza única andar por todo el estado en un peregrinaje, viendo a ver qué encuentran, ¿no? Y luego también yo de manera, debo reconocer, irónica, digo, son los mismos responsables en materia de seguridad de hace muchos años, haciendo casi lo mismo, y ahí están los resultados. Oiga, doctor, de hecho esto fue una conferencia de prensa, ¿no? Sí, que encabezó el día de ayer. Es un tema muy sentido. Sí, Josefina, pero es un tema que viene calando hondo en la sociedad, digo, que tiene asolado al Estado, y que de cara pues al proceso electoral, es ocurrencia del PRD y de su presidente hablar en este momento. No, lo venimos haciendo, pero si eso le añades la parte, digamos, muy próxima a nosotros, de que hayan asesinado a un expresidente municipal de San Sebastián del Oeste, y que el mismo día de su asesinato desapareciera el secretario general del ayuntamiento que Fred, mi compañero, encabezó y falleció, pues hombre, Belén, si uno desaparece ese día y otro es asesinado ese día, cualquiera con un pelo de inteligencia diría, bueno, pues seguramente el asesinato estuvo vinculado a su responsabilidad. Y eso súmale que no encontramos quien quiera ser candidato del PRD en San Sebastián del Oeste. Digo, todo eso, ¿cómo quedarte callado ahí en la oficina del PRD y no venir aquí con ustedes y no decirlo? ¿O por qué no decirlo? Claro. Es decir, ¿por qué no decirlo cuando los robos a casa, habitación,
La calle donde yo vivo está a obscuras, el centro de la ciudad está a obscuras, ya no digamos el montón de lotes abandonados que es una invitación a los delincuentes. Anden, vengan y hagan de las suyas, ¿no? Doctor Vargas, ¿nos permite hacer una brevísima pausa? ¿Cómo no, Josefina? Y regresamos. Bien, regresamos. Doctor, pues le cedo la palabra. Pues te comentábamos que este tema en el que quien pone en entredicho los resultados de la política de seguridad no es el presidente del PRD, son los datos, los indicadores que por todos lados, pero si quieres, Belén, más allá de los indicadores es la cotidianeidad. Es decir, cuando digo yo la invoco a la cotidianeidad, son los ciudadanos los que están enfadados. Ayer decía una señora en una nota de un periódico local, ya estamos hartos. Por ahí en Santa Paula, en Tonalá, tiraron 3 cadáveres, estaban incinerándolos. Y dice la nota que la señora decía, carajo, hace 8 o 10 días tiraron 4, en menos de 15 días ya van 7 cadáveres que en esta parte han tirado. Cualquiera diría, hombre, si ahí van los tiran, pues pónganse abusados, ¿no? Claro. Mínimamente para que si van los agarren cuando vayan. Claro. ¿No? Porque así decía la nota, ¿no? Y yo tomaba la frase de esta señora porque decía así, ya estamos hartos, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía está harta de oír lo mismo, explicaciones que van y vienen, y cuando anuncias una política pública así tan cacareada y no la acompañas del recurso suficiente, luego te preguntas como ciudadano, bueno, si se invoca esto, y no hay recursos y no pasa nada y los indicadores siguen incrementando, ¿qué puedes pensar? Pues es demagógico esto o es un asunto de buena voluntad nada más, no rebasa el tema del discurso, y luego te preguntas, cualquiera que viniera de fuera y dijera, oigan, ¿y en manos de quién está la seguridad en este estado? Seguro es alguien que lo hace bien, y muy bien, porque ha estado involucrado en todos los cargos posibles en gobiernos pasados y más pasados, ¿no? Y dijeran, bueno, pues si eso acredita, seguramente con los resultados acredita su desempeño, y si lo revisas, dice uno, pues no es precisamente el desempeño el que acredita que alguien esté ahí. Y me preguntaban, ¿y van a pedir la renuncia? No. Eso de pedir renuncias es como las llamadas a misa, ¿no? A mí me parece que le viene bien al gobierno que deje de hacer la política del avestruz, de ver estos indicadores y no tomar las medidas de cuando menos no seguir haciendo lo mismo con los mismos, ¿no? Pero ¿qué hacemos, doctor, ante una situación así, ante un gobierno que parece que no está escuchando a los ciudadanos en materia de seguridad? ¿Qué hacemos? Pues cuando menos, Belén, resistir, conservar la capacidad de indignación y no acostumbrarnos a que si hay desaparecidos muchísimo más que antes y que es brutal, a no acostumbrarnos. Digo, cuando menos esto lo invoco yo con mucha frecuencia, que la sociedad debe resistir a que por volverse cotidianos y frecuentes estos actos, nos acostumbremos, y a ratos pareciera que muchos le apuestan a que esto cobre carta de naturalidad, como lamentablemente ya ha ocurrido en otros estados, y ahí no la llevemos, ¿no? Desde luego que debe haber formas y políticas que en otros lados han sido exitosas, como la de cero tolerancia, es decir, pero es una teoría que quienes la leen hablan de la ventana rota, pero aquí hablamos de los baldíos abandonados, que son sitios que prácticamente, como decía hace unos minutos, es una invitación a delinquir, las calles obscuras en buena parte de la ciudad, y no pasa esto desde la semana pasada o antepasada, o sea, en una actitud por demás irresponsable, la ciudad está obscura, así pues se da ahí, como decimos los médicos, eso le abona un caldo de cultivo para que se sucedan este tipo de hechos que ponen a Jalisco, dejan a Jalisco muy mal parado en su política de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre entonces en Jalisco con todo este panorama, doctor? ¿Hay contubernio de las autoridades? ¿Hay apatía?
hay ineficiencia. ¿Qué es lo que hay? Porque además, si nos vamos con los datos de los desaparecidos, más de 20 y tantos mil según algunos datos, y de esos Jalisco desafortunadamente aporta 2,000, el 10%. ¿Qué es lo que ocurre en Jalisco con nuestras autoridades? ¿Hay contubernio, no hay contubernio? ¿Qué es lo que pasa? Pues decir contubernio, Josefina, sería de mi parte como una presidente de un partido sería irresponsable, porque no lo puedo acreditar, ¿no? ¿Ineptitud? Pues ineptitud, cuando menos la falta de resultados le dice a cualquiera que las cosas no se están haciendo bien, ¿no? Y luego invocar que la delincuencia se da en un marco de que el tejido social lo perdimos y que la cosa económica, el subempleo, el desempleo, claro que tiene que ver. Y desde luego que el combate a la delincuencia no se gana solo a balazos, ¿no? Es decir, se gana con una política integral donde la economía mejore, pero se gana también reconociendo que no estás haciendo bien las cosas. Josefina, se gana o empieza por mejorar a partir del reconocimiento y con una actitud autocrítica que le viene bien. Recuerden la entrevista del País del presidente Peña Nieto de junio o julio pasado, donde él mismo decía: Jalisco es uno de los estados donde la inseguridad, y a todo el mundo le pasó de noche. Digo, a 2, 3 columnistas locales la destacaron, pero el mismísimo presidente de la República decía desde entonces la preocupación que para el gobierno federal y para él como máxima autoridad del Poder Ejecutivo le significaba Jalisco. Belén. Pues doctor, estamos ya casi concluyendo esta charla. No quisiéramos despedirlo sin que nos dijera muy brevemente, el panorama político electoral ya está aquí, lo decíamos, lamentablemente inmerso también en la problemática de la inseguridad. ¿Cómo se está preparando el PRD de cara a estos comicios? Lo entendemos, trabajando, organizándonos, para que al arranque de las campañas hagamos propuestas, no solo las comuniquemos de mejor manera, sino podamos diferenciarnos del resto de los partidos políticos. La diferenciación para nosotros es esencial, decirle a la sociedad que el PRD tiene a las mejores mujeres y a los mejores hombres para los diferentes cargos de elección popular. El reto no se antoja sencillo, doctor. No, es complicado, pero estimula, estimula, y la única forma en que lo entendemos es con trabajo y responsabilidad. Doctor, muchísimas gracias por la visita. Ojalá podemos nuevamente agendar para un gran espacio, porque luego le va a pasar unos datos que me están dando donde sí hay pruebas de contubernio de autoridades con el crimen organizado, y cuando hablamos de Estado, pues es todo, doctor, municipio, y los 3 órdenes de gobierno, así ¿no? Es. El ejecutivo, el judicial, el federal, todos entran, así que... Pues yo puedo mañana. Mañana se viene, mañana aquí lo saludamos nuevamente. Muchas gracias.